Lo que para muchos era solo una fuerza de la naturaleza, terminaría por ser su más grande pesadilla. Un día como cualquiera, él solo buscaba alimentarse de la fuente que le da energía, pero fue envenenado por aquellas personas que no comprendían lo que tenían. Lo que estaban frente a ellos, se trataba del virus Titanicus. Un virus de origen extraterrestre, que fue capaz de afectar a la especie de los dinosaurios. El virus fue tan mortal, que aquellos alienígenas tuvieron que contenerla. Sabiendo de lo brutal que podía ser, aquellos alienígenas querían aprovechar el momento, primero con infectar al rey de los monstruos, pero a la primera les salió mal. No obstante, su camino se cruzó con la raza más ingenua e ignorante. Estos, al no comprender bien lo que era, ellos experimentaron con ese virus, al combinarlo con la bacteria antinuclear, esto con el fin de bajar la radiación del cuerpo de Godzilla, y para ello, se tuvo que esparcir el virus en la única planta nuclear de donde se alimentaba. Pensando que el virus podría matar al mismo rey, creyeron que sus problemas se resolverían, pero en vez de ello, fue desatar algo mucho peor, el cual no solo afectó a este mencionado, sino también a aquellos monstruos inocentes que no tenían nada que ver. El virus Titanicus en menos de 12 horas terminó por afectar a todas las demás criaturas de la isla de los monstruos, algunos no corrieron la suerte de ser afectados, muchos terminaron siendo devorados, aunque ese destino es mejor que volverse un esclavo asediado por la hambre. En menos de 3 días los monstruos terminaron por comerse casi toda la vida en el planeta, hombres, niños y mujeres, y hasta incluso animales fueron devorados, quedando solo el 10% de vida en la Tierra. Ni siquiera seres místicos o artificiales pudieron combatir con la amenaza, mucho menos el rey Ghidorah pudo contenerla como lo hizo en su momento. Y no solo terminó por afectar a las criaturas, sino también a los seres humanos, volviéndolos también en seres come carne, esto debido a los gases radioactivos que emanaba Godzilla de su cuerpo. A falta de alimento, era obvio que empezarían una guerra civil, tanto entre las criaturas como en contra de los seres humanos infectados. En acto de desespero, los humanos de nueva cuenta volvieron a confiar en las falsas mentiras de aquellos seres alienígenas, permitiéndoles desatar cosas incomprensibles para su imaginación. Solo aquel ser que llaman Dios, sabe cómo terminar a la amenaza llamada. Un día, Godzilla hacía su recorrido por Japón, destruyendo ciertas defensas que le impedían el paso, todo con el fin de alimentarse de una planta nuclear, un día normal para él. Sin embargo, los soldados lo observaban con cierta tranquilidad, como si esperaban que hiciese eso. Luego de que Godzilla absorbiese la suficiente radiación, decide finalmente retirarse, aunque pareció extraño que los soldados no lo interrumpiesen en ningún momento. Cuando este se prepara para sumergirse bajo el agua, algo ocurría con Godzilla. De la nada, sus ojos empezaban a lagrimear bastante, le era difícil respirar, su cuerpo empezaba a temblar de forma brutal, y cada paso que daba se tambaleaba de forma torpe. Todo esto duró hasta que Godzilla se sumerge al agua inmediatamente y se pierde de vista. Los soldados lo vieron con cierta satisfacción y alivio, pues algo raro se traían. Tenían pensado seguirlo para poder rematarlo, pero su superior ordenó que no lo siguiesen, pues Godzilla estaba acabado. En una convocatoria, tantos científicos como superiores militares y el primer ministro se reunieron para conversar lo que acaba de ocurrir. El primer ministro exigió saber qué fue lo que pasó con Godzilla. Los científicos se lo explicaron a detalle, y es que, lo que hicieron, fue infectar a Godzilla con un virus. Un virus que existía en la edad de los dinosaurios, que estaban seguros que era lo bastante potente como para afectar al mismo Godzilla, pero para que actúe de forma inmediata, necesitaron combinarlo con la bacteria antinuclear, esto con el fin de poder bajar la radiación de su cuerpo, para luego sus defensas estuviesen expuestas y no tuviese manera de poder combatir ese virus mortal, y para eso, tuvieron que esparcir ese virus en la planta nuclear, para luego poder engañar a Godzilla y empezase a consumir la radiación de esa planta. El primer ministro pregunta de cómo fue posible que descubriesen tal virus.
Los científicos trataron de evadir esta pregunta con ciertas mentiras, pues algo raro se traían entre manos. Nuevamente, el primer ministro pregunta que si ya lo han probado o están seguros que el virus será capaz de matar al mismo Godzilla. Los científicos lo aseguraron completamente e invitaron al primer ministro para observar algo que seguro le interese. Mientras tanto, en la isla de los monstruos, un Anguirus pasaba tranquilamente, hasta que se detuvo en un lugar para beber un poco de agua. Hasta que, de la nada presiente a alguien acercándose, y se trataba del mismo Godzilla. Pero algo andaba mal. Se podía observar que Godzilla lucía demasiado mal, caminaba muy raro, su piel parecía desgarrada, no por un ataque de un monstruo, sino porque parecía que se le caía de la nada la piel, botaba mucha sangre de la boca, y sus ojos lucían nublinosos. Anguirus tenía un mal presentimiento, por lo que se alejaba lentamente, pues él no buscaba ningún problema. Hasta que Godzilla se lanza al pobre Anguirus, mordiéndole el cuello de manera brutal, arrancándole un pedazo de piel, lo que causó que Anguirus se cayese al agua donde bebía, hundiéndose lentamente, mientras que Godzilla se comía el pedazo de piel que arrancó. Mientras tanto, los científicos junto con el primer ministro y varios superiores, fueron a observar algo impactante, se trataba de un bebé Godzilla ya muerto. ¿Cómo es esto posible? Resulta que los científicos pudieron crear un pequeño clon de Godzilla, esto gracias que poseían el ADN de este último, lo que les dio la oportunidad de crear un ser con la misma genética, esto con el fin de poder descubrir los puntos débiles de Godzilla. Lo que hicieron al bebé Godzilla, fue que probaron el virus que hablaban, por eso aseguran al 100% que funcionara con el original, ya que la pequeña criatura no muestra signos de vida. El primer ministro aún con la escena se mantiene un poco escéptico, pero a la vez le da cierto alivio, pues ahora puede dar la noticia a la gente que Godzilla finalmente ha sido derrotado. Al día siguiente, el primer ministro se preparaba para dar el anuncio que Godzilla finalmente fue detenido a todas las televisoras. Sin embargo, antes de ello, su secretario le dio una noticia impactante que lo dejó sin palabras. Godzilla ha aparecido nuevamente, pero venía con una apariencia diferente, su piel parecía más desgarrada que se notaban los huesos, despedía un hedor putrefacto, caminaba de forma torpe y aterradora. El comandante de inmediato ordenó a las tropas que atacasen a Godzilla con todo, pero era bien sabido que eso no detendría a Godzilla ni por asomo. De la nada Godzilla se preparaba para lanzar su ataque, pero, algo ocurría. En vez de lanzar su característico aliento atómico, vomitó una enorme cantidad de sangre sobre varias fuerzas militares que lo atacaban. Lo más aterrador ocurrió cuando de inmediato estos se empezaron a derretir o deshacer, como si les hubiesen lanzado ácido o lava hirviendo. Pero lo peor estaba por venir, pues Godzilla se agacha, abre su boca, y empieza a llevarse varias personas a su boca, devorándolas al instante. Los superiores, o básicamente todo el mundo impactado con tal acción, pues esto era algo que Godzilla nunca había hecho o haría en su vida, pues él solo se alimentaba de radiación. El comandante de forma desesperada ordenó que atacasen disparándole a los ojos, no dándole piedad alguna. Al poco rato, el primer ministro llamó al comandante que se comunicara con la Fuerza G, y que envíen de inmediato al Super X3, pues se trataba de una amenaza a nivel mega. Mientras tanto, en la isla de los monstruos, un Rodan pasaba volando por una zona, hasta que aterriza en un punto para refrescar un poco su garganta. La tranquilidad solo duró hasta que ve algo salir, y se trataba del mismo Anguirus emergiendo donde Rodan bebía agua. Este último se puso muy nervioso, pues Anguirus lucía muy aterrador, pues al igual que Godzilla, sus ojos estaban nublinosos, la herida donde Godzilla le dejó brotaban ciertos parásitos, y su piel lucía muy desgarrada. Cuando Anguirus se acerca a Rodan, este último se aleja volando, tratando de evitarlo a toda costa.
Mientras tanto, mientras el Super Extres tardaba en llegar, de las heridas de Godzilla, emanaba un gas que era completamente tóxico, pues al momento que la gente y varios soldados lo inhalaron, estos de inmediato se desploman en las calles. Uno llama a su superior para hacerle saber la situación, a lo que el comandante les ordena que se coloquen las máscaras de gas, evitasen contacto y alejasen a todas las personas de ese gas tóxico. El ministro muy molesto exigía saber qué diablos ha pasado, y por qué Godzilla no estaba muerto. Los científicos y los altos mandos no entendían lo que pasaba, pero dentro de poco lo descubrirían cuando hagan las pruebas en la gente que aspiró ese gas que despedía Godzilla. Mientras eso pasaba, Rodan al parecer perdía el equilibrio, y no tardó mucho en desplomarse y caer contra el suelo, y al momento que eso ocurre, empieza a vomitar grandes cantidades de sangre. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué diablos acaba de ocurrir? Resulta que el agua que había bebido, estaba infectada por la sangre del Anguirus que había caído ahí, por lo que solo era cuestión de tiempo, de que Rodan termine sucumbiendo a ese virus mortal y se transformase en un monstruo mucho peor. La cosa empeoraba más para los humanos, pues Godzilla no paraba de llevarse a personas a su boca, peor aún que los soldados no tenía cómo acercarse a Godzilla sin ser infectados por ese gas que despedía de su cuerpo. Afortunadamente el Super Extres finalmente estaba llegando. Lo que se diferencia este transporte, es que poseía una armadura que era lo suficientemente resistente al aliento atómico de Godzilla, más que está diseñado especialmente para apagar incendios o accidentes de plantas nucleares, disparando una variante del rayo Maser bajo cero, lo que le permite congelar momentáneamente al individuo. El vehículo fue lo suficiente como para congelar a Godzilla, al menos así detener su paso de destrucción, e idear un nuevo plan, o al menos estudiarlo más a fondo sobre su estado. Mientras los humanos tenían sus propios problemas, en la isla de los monstruos lo pasaban peor, pues Anguirus se sumergió bajo el agua, solo para atacar a Amanda y alimentarse de su carne. Y no solo eso, sino que Rodan hacía lo suyo, pues cuando un Baragon curioso se acercó al cuerpo desplomado de Rodan, este último se levanta y empieza a atacar al monstruo, solo así extendiendo más ese virus a todas las demás criaturas de la isla. En una convocatoria, una doctora trató de explicar los resultados a todos los presentes. Según ha determinado que lo que estaban tratando, no era un ser vivo, sino un ser muerto. Lo que ha ocurrido, es que el virus hizo su efecto en Godzilla, aunque no de la forma que esperaban. Resulta que ese virus tenía más capacidades de lo que se imaginaban, pues este mata todas las células del cuerpo del individuo, carcomiendo la carne poco a poco. Lo que hace peor a este virus, pues este termina anulando o eliminando todo rastro de razonamiento. Una vez pase eso, será asediado por una incontrolable necesidad de ingerir carne viva, por más pequeña que sea su presa. A su vez, termina también en infectar al otro ser que sufrió una herida o mordida del infectado. En pocas palabras, se trataba de un virus zombie, que ya existía en la edad de los dinosaurios, la cual terminó por acabar y extinguir otras especies en aquella época. Si la radiación de Godzilla hubiese permanecido en su cuerpo, podría haber combatido y anulado la infección de ese virus en su cuerpo, pero debido a que tal virus fue combinado con la bacteria antinuclear, ese virus le dio la oportunidad para que actúe en su cuerpo. La víctima pasará por varios síntomas, entre ellas, agotamiento y fatiga. Ojos llorosos, que en poco tiempo se volverán neblinosos, haciéndole carecer de iris y pupilas visibles. Náuseas y vómitos intensos sangrientos, lo que explica por qué Godzilla en todo momento empieza a vomitar grandes cantidades de sangre de su cuerpo, esto debido al dolor intenso que sufre o tratar de eliminar las bacterias de su organismo. Luego, su piel empieza a carcomerse, al principio se presentarán como llagas, pero poco a poco la piel se le empieza a caerse, y de las heridas expulsará un gas radioactivo de su cuerpo, que puede ser mortal para cualquiera que lo inhale o respire. Esto fue lo que pasó a muchos soldados, que al no protegerse terminaría por llegar al organismo del individuo, para luego estos terminen por infectarse. Al escuchar tal declaración, todos los presentes se quedaron en estado de shock, y el comandante muy alterado llama a sus soldados y los manda a cremar y exterminar el cuerpo del pequeño Godzilla Jr. De inmediato, se le comunicó al primer ministro que ocurría algo por las calles. Y es que, todos los presentes que fueron afectados por el gas tóxico, terminaron por atacar a las demás personas y a los soldados que intentaron socorrerlos.
De inmediato se podía escuchar los gritos en el edificio en el que se encontraban, pues se trataban de los soldados que habían sido socorridos o los que aún estaban bajo tratamiento por aspirar tal gas. Lo peor se vino, cuando se le comunicó al comandante que Godzilla Jr. se había escapado, a lo que se les recomendó que fueran a la planta alta para que un helicóptero los recoja. Después de eso, solo se pudo escuchar rugidos, y al final, silencio. De inmediato los presentes se empezaron a movilizar y dirigirse a la planta alta para poder escapar de este atentado, pero en su camino será interferido por cada grupo de zombies que se encontrasen, por lo que era evidente que serían muy pocos los que saliesen con vida. Mientras, un Gavara hacía sus travesuras, pues este se encargaba de molestar a un pequeño Camoebas. Solo hasta que se da cuenta que en su alrededor lo acechaban múltiples monstruos ya infectados. En la planta alta solo la doctora, el primer ministro, 2 soldados y el comandante lograron escapar con vida, pero solo era cuestión de tiempo que los zombies llegasen para devorarlos. Para su mala suerte, Godzilla se ha liberado, y observa a aquellos supervivientes. En las profundidades del lago de Escocia, Nessie estaba muy emocionada, pues sus crías finalmente habían nacido, nada más alegre que para una madre que contemplar la belleza de sus bebés. Pero dicha felicidad duraría poco, hasta que ve a Amanda acercándose a ellos. 6 horas antes del atentado. En el Mar del Norte, lo que perduró dormido por más de 12.000 años, fue despertado tras escuchar los gritos de agonía y dolor de aquellas criaturas de la isla de los monstruos, que fueron lo suficientes como para helarle la sangre a cualquiera. Se trataba de Batra, un ser que había sido creado por la misma Tierra, con la única intención de proteger la Tierra sea cual sea el método que use. No obstante, tenía un mal presentimiento de todo esto, pero aún así no daría marcha atrás, por lo que iría de inmediato a hacerse cargo del problema. El presente. Luego de que Godzilla finalmente se ha podido liberar de la prisión de hielo, observa a aquellos supervivientes, quienes eran varios soldados, el primer ministro, la doctora, y el comandante. Ellos se cubrieron la boca y la nariz rápidamente para evitar inhalar ese gas tóxico que despedía Godzilla, aunque por el lado del primer ministro, usó su traje para cubrir a la doctora, pues a él no le importaba inhalar o no ese gas, pues él sabía que se avecinaba el fin. Sin embargo, el Super X llegó a tiempo para atacar a Godzilla, disparando su rayo congelante, o al menos haciendo tiempo para que el helicóptero se acerque y se lleve a los supervivientes. No obstante, el Super X de inmediato es atacado por Rodan Zombie, quien se apoya encima y empieza a picotear la nave, que a su vez es ayudado por Godzilla. Los supervivientes de inmediato intentan subir al helicóptero, antes que la horda de zombies rompan la puerta. Sin embargo, el primer ministro toma la triste decisión de quedarse, menciona que él está infectado por inhalar el gas, por lo que era mejor para él y para el país que los demás se salven, mientras él se encarga de distraer a los zombies. Él les menciona que hagan lo que puedan para salvar al mundo de esta amenaza, no dejen que sus muertes sean en vano. Luego de eso, los zombies finalmente rompen la puerta y se abalanzan sobre el primer ministro. 5 horas antes del atentado. Las Shoujin escuchan aquellos rugidos desgarradores, a lo que van de inmediato a rezarle al huevo que está a punto de nacer. Para su sorpresa salieron del cascarón 2 larvas pequeñas, lo que le causó mucha emoción a las gemelas, aunque esto cambiaría esto por una tristeza en sus pequeños rostros, pues las larvas se van directamente al mar. Las Shoujin intentan detenerlas pero las larvas no hacen caso alguno, por lo que se van directamente a hacerle frente a la amenaza que están por enfrentar a pesar de lo joven que eran. Noticieros informan que las criaturas que habitaban en la isla de los monstruos, han empezado a invadir distintas zonas del mundo. Manda por Escocia. Anvirus en Corea del Sur. Varan en Pekín.
Gorosauros en Francia. Gaira por Moscú. Tagara en Australia. Kumonga en Argentina. Ebirá por Nueva York. Gesora por Londres. Todos los monstruos de la isla fueron infectados, ninguno se ha podido salvar, que en poco tiempo se escaparon y empezaron a dispersarse por el mundo para atacar y buscar alimento, y las criaturas que se topasen en el camino varían en cuanto destino, pues algunos si tienen suerte, terminan siendo infectados, o de por sí terminan siendo devorados. Algunas criaturas como Daikondorus terminan llevándole alimentos a Godzilla, pues para este es más complicado conseguir ciertos alimentos debido que el gas que emana convierte a algunos en zombies, y para él no es comestible la carne podrida, tomando en cuenta que los zombies que rondan por la ciudad terminan devorándose las pocas personas que quedan, a lo que Godzilla accede por eliminarlos, no tomándolos como aliados. Pareciese que las criaturas sirviesen a Godzilla como el alfa entre todos, como si ya hubiese formado una manada, pues son los únicos monstruos que Godzilla tolera su presencia, pero si estos se rebelan o discuten en arrebatarle el alimento a Godzilla, este último no dudará en acabarlo por su osadía. En un refugio, los superiores discuten sobre la situación que pasa el mundo bajo esta amenaza, pues esto fue más allá de lo que podían controlar, si ya de por sí Godzilla era el problema, con tantos monstruos dispersos en el mundo, es más difícil de tratar. El gobierno estadounidense mencionó la posible liberación de un misil nuclear para acabar al menos con Godzilla, aprovechando de que este último está débil en cuanto a radiación, pero el comandante no estaba de acuerdo con ello, pues no hay garantía que funcione, además ¿qué posibilidad hay de que no hagan lo mismo en casi todos los países del mundo? Podrían liberar algo mucho peor que una tercera guerra mundial. Mientras varios Daikondorus trataban de llevarle alimentos a Godzilla, estos son derribados por un rayo destructor. No era ni más ni menos que Batra, quien finalmente ha llegado a la zona donde se encontraba Godzilla, aunque este ya se había transformado en su forma adulta, pues Batra sabía que esto iba más allá de lo que en tiempos antiguos había enfrentado, pero eso no iba a ser impedimento para ella, a lo que empieza a atacar a Godzilla con la mayor brutalidad del mundo. Se sabe que Batra odiaba a la humanidad por contaminar y arruinar el planeta, pero Godzilla fue mucho más lejos, por lo que Batra no permitiría que él siga con vida por nada en el mundo. La velocidad de Batra fue una gran ventaja para evitar los ataques y mordidas de Godzilla, a lo que poco a poco terminaría por derribarlo. Sin embargo, Rodan aparece para atacar a Batra, aunque Batra tenía cierta ventaja por ser mucho veloz y audaz, a lo que logró al menos derribar y sacar de combate a Rodan. No obstante, debajo de la tierra, Baragon emergió y saltó para morder una de las alas de Batra, logrando derribarla. Baragon empieza a atacar a una malherida Batra, al menos para tratar de alimentarse de su carne. Como Batra es un ser antiguo y casi divino, no puede ser afectada por este virus mortal, pero ese sería el menor de sus problemas, pues podría serles útil para alimentarse. Pero de un momento, Godzilla patea a Baragon, pues este último quería la carne de Batra, a lo que este la levanta y empieza a arrancarle un pedazo de piel, y tratar de devorarla. Sin embargo, una de las larvas se aferró a la cola de Godzilla, lo que hizo que finalmente soltase a Batra, mientras que la otra larva dispara su seda para tratar de inmovilizarlo. Pero ocurriría una desgracia. Rodan se abalanzó sobre la pobre larva y la levanta del suelo, mientras que la otra salió volando gracias a Godzilla. La pobre bebé larva termina siendo despedazada y partida por la mitad por Rodan y Godzilla, alimentándose de su carne. La escena fue tan cruel y sádica, que provocó la impotencia y la desesperación de la Shobijin, y la tristeza de la otra larva, pues había perdido a su hermana. La cosa no terminaría, pues Baragon se acerca lentamente a la otra larva, pero Batra ya tuvo suficiente, a lo que este desata un poder y lo manda a volar a Baragon. Utilizando las pocas fuerzas que le quedaban, Batra se lleva lo más lejos posible a la bebé, aprovechando que Godzilla y Rodan están ocupados devorando a la otra desafortunada.
Mientras tanto en el refugio, los superiores seguían discutiendo sobre qué podrían hacer bajo esta amenaza, pero no hallaban ninguna solución alguna, más discutían que lo principal era rescatar y resguardar a los pocos supervivientes que queden aún con vida. El comandante finalmente se empeñó a hablar y mencionó a la doctora de que es hora de liberarlo. Los presentes se quedaron con la duda, pues no sabían de qué hablaban. La doctora le menciona que aún no estaba listo, y no saben si es funcional aún, pues aún faltaba hacer las pruebas. El comandante mencionó que no hay otra solución, y es necesario por el bien de la humanidad, no dejar que el sacrificio del primer ministro sea en vano. Los superiores muy molestos exigían saber de qué diablos hablaban. El comandante mencionó que 7 años después del ataque del primer Godzilla en el año 1954, lograron encontrar sus huesos en el fondo del mar aún intactos, a lo que prefirieron llevárselos para analizarlos, de ahí fue como obtuvieron el ADN de Godzilla para crear al bebé. Menciona que después del último ataque de Godzilla hace un año, empezaron a trabajar en el arma definitiva que podría acabar de una vez por todas a Godzilla. La doctora lo ha denominado, el plan Mechagodzilla. Batra muy cansada finalmente aterriza lentamente en el mar, al menos estando muy lejos del peligro. La larva muy preocupada se acerca a Batra, a lo que esta última tiene una conversación que solo las dos criaturas divinas pueden entender. Batra revela que hace tiempo, fue ella quien acabó con la vida de la antigua Mothra, y esto es el castigo que merecía, pero aún así no permitiría que su descendencia muera también, pues sabía que era la última esperanza que le quedaba al planeta. Batra le otorga las últimas energías que le quedaban a la larva, pero solo puede ser activado si evoluciona, a lo que Batra le menciona a la larva que debe crear un capullo en un lugar puro con vida. Con lo último mencionado, los ojos de Batra dejan de brillar, hundiéndose lentamente en el mar. La bebé muy triste no quería que se vaya, pero las Shobijin le mencionaron que no había nada más que hacer, lo que le mencionaron que la guiaran a un lugar puro para que pueda hacer su capullo, y no dejar que la muerte de Batra sea en vano. Mientras tanto, una joven pareja en un río pasaban un momento romántico en un bote, y el muchacho muy ansioso quería proponer matrimonio a la dama. Pero la felicidad duraría muy poco, pues Varan aterrizó y se llevó al joven hundiéndose en el agua. La mujer trató de escapar, pero Varan emerge y se la lleva volando. El comandante junto con varios soldados se preparaban para ir a las instalaciones en donde se encontraba Mechagodzilla, para así poder activarlo. La doctora le vuelve y repite que el Mechagodzilla aún no estaba listo y necesitaban implementar ciertas mejoras, pero el comandante le dijo que hasta entonces, el planeta se volverá en la Tierra de los Muertos, por lo que es tiempo de darle su propia medicina a Godzilla, y enseñarle lo que es combatir con un no muerto. Mientras, en el caos de la ciudad un niño y su hermanita trataban de escapar de aquellos zombies y refugiarse de Godzilla, antes de que sean las próximas víctimas. La hermana pequeña menciona que se le acababa el oxígeno, quería descansar y la máscara de gas le incomodaba. El chico le reclama que al menos ella tiene uno después de que él le quitase a uno de los cadáveres de los soldados, mientras que él debe pasar por largo rato sin respirar. Los chicos se refugiaron en un callejón solo un rato para reponer energías. Hasta que en un momento, los chicos escuchan algo, a lo que el chico va a investigar y le dice a su hermana que se quede donde está. El muchacho revisa cada rincón, y lo único que encuentra es solo un gato que sale huyendo. El muchacho va en busca de su hermana, pero lo único que encontró, fue al bebé Godzilla devorándola. Después de un enorme esfuerzo, la larva finalmente llega a una isla remota, pero el esfuerzo fue muy grande que se encontraba demasiado débil. Lo primero que pudo ver al frente, era un ser enorme y peludo, a lo que este lanza un rugido inmenso. En Okinawa, se hacía lo posible por despertar al único ser que podría hacer frente a la gran amenaza, entonando una melodía triste, pues el mundo lo necesitaba más que nada. Fue ahí donde finalmente después de un largo descanso, el guardián King Caesar finalmente ha despertado, listo para enfrentarse a quien sea.
Pero antes, un Tesoda zombie le dio la bienvenida. Mientras tanto en la isla Calavera, la larva bebé se encuentra con el simio gigante King Kong, el cual la mira preocupado, a lo que las Shoujin hablan con él. No te preocupes, Kong, solo está algo débil y cansada por su largo recorrido. Nos gustaría que la llevases a un lugar más tranquilo para que pueda reponer sus energías si eres tan amable. De inmediato el simio gigante hace caso, y levanta del suelo a la larva para llevarla a un lugar más cómodo. Pero justamente del mar, emerge un Ebirá zombificado, a lo que Kong no permitirá que ese ser se le acercase a la bebé, por lo que se lanzaría al ataque, aunque este recibiría cierta ayuda o guía de las Shoujin, todo con el fin de que no salga herido de ninguna manera, pues era algo que Kong no comprendía todavía. Mientras tanto, en el refugio, varios científicos hacían lo posible por activar de una vez el Mechagodzilla, o al menos instalar los nuevos protocolos para poder contraatacar a los monstruos. Mientras ellos se ocupaban de activar al mecha, el comandante trataba de escoger a los soldados perfectos para poder manejar al mecha, mientras que los demás se encargarían de auxiliar a las personas y atacar a los monstruos para poder distraerlos, mientras el Mechagodzilla luchase con Godzilla. No obstante, la mayoría estaba muy nervioso bajo la situación, muchos de estos no estaban dispuestos a combatir, pero el comandante trató de alentarlos dándoles un discurso motivador. Sé que están asustados, yo también lo estoy aunque no lo crean. Pero ya estoy harto de quedarme aquí viendo cómo esas abominaciones se devoran a personas inocentes. Nosotros fuimos quienes provocamos esto, y es nuestra obligación detenerlo a como de lugar, sin importar los costos. Primero destruiremos a Godzilla, y luego a los demás, así de simple como lo oyen. Ya enfrentamos a Godzilla antes, no hay ninguna diferencia con los anteriores. Ya lo hemos vencido mucho antes, podemos hacerlo de nuevo. Debemos confiar en Mechagodzilla, pues es nuestra última esperanza, no debemos desaprovecharla, mucho menos debemos dejar que la vida del pobre primer ministro sea en vano, pues él sacrificó su vida para que nosotros sigamos adelante. Un grupo se ocupará de pilotear al mecha, mientras que el otro se ocupará de distraer a los monstruos y ayudar a los pocos supervivientes. Este es nuestro mundo, y lucharemos hasta el final. Es tiempo de que Godzilla sepa lo que es luchar contra un no muerto. Mientras tanto, en México, tanto Gaira y Gorosauro se han ocupado de diezmar y devorar los pocos supervivientes que quedaban en esa zona. Mientras tanto, después de una lucha intensa con Ebirá, Kong transportaba a la pobre bebé a un lugar más tranquilo, hasta que finalmente se topa con uno que quizás sea de su agrado. Era un árbol de enorme tamaño, mucho más que el tamaño de Kong, el cual permaneció por muchas generaciones. Las Shoujin sentían que el árbol tenía la vida y la pureza perfecta para que la larva pudiese hacer su capullo, para luego pudiese evolucionar. La larva de inmediato se posaba en el árbol para hacer su capullo, mientras que las Shoujin le cantaban una melodía. De pronto los nativos de la isla Calavera se acercaron para contemplar el momento. Muchos de estos se arrodillaron y empezaron a rezarle a la larva, pues a pesar de ser personas primitivas, ellos sentían la bondad de aquella larva. De pronto podían escuchar los rugidos que a más de uno le podía helar la sangre. Se trataba de Godzilla, pues este estaba muy furioso y desesperado, pues solo pensaba en comer carne viva, pero no podía hallarla, ni siquiera los Daikondorus lo podían complacer, y en un acto de desesperación, Godzilla los elimina, algunos los destrozó con sus propias manos, y otros le lanza su vómito con sangre. Hasta que en un momento Godzilla escucha los llantos de una niña, la cual estaba buscando a sus padres. Godzilla se percata de esto, y empieza a perseguirla, pues el hambre lo volvía más loco y salvaje. No obstante, los zombies humanoides empezaron a atacarlo, muchos de estos salieron por sorpresa desde varios rincones y edificios.
La razón de esto, es que a pesar de ser personas sin conocimientos, estaban molestos de que Godzilla los eliminase con el fin de quedarse para él solo la carne viva, a lo que saltaron o se le subieron encima. La niña muy asustada aprovecha de eso y se esconde en un rincón, pues no sabía qué más hacer al respecto. Godzilla no le tomó mucho esfuerzo, y logra al menos deshacerse de la mayoría de los zombies humanoides. La niña muy asustada rezaba para que no la encontrase, pero desgraciadamente, Godzilla la encuentra debido a su olor y se prepara para devorarla. La pobre niña se cubre la boca para al menos no inhalar ese gas, pero sería el menor de sus problemas. Hasta que King Caesar llegó en el momento justo y empieza a atacar a Godzilla. En su lucha parecía que estaban muy parejos, pero Caesar era más veloz y ágil, a lo que pudo dominar por momentos a Godzilla. Mientras tanto, Mechagodzilla se dirigía a la zona de combate, que a su vez detecta la presencia de otro monstruo al lado de Godzilla, a lo que el comandante ordena que ataquen a cualquier monstruo que vean, pues ellos pensaban que se trataba de otro zombie. En la pelea, King Caesar, a pesar de recibir varias mordidas de Godzilla, no parecía afectarle mucho el virus, pues Caesar poseía una piel muy dura como para que haga su efecto. Sin embargo, mientras más transcurre la pelea, los gases radioactivos entran más y más en su organismo, por lo que solo era cuestión de tiempo para que Caesar sucumba. Mechagodzilla finalmente llega a la zona de pelea, y empieza a disparar todo su arsenal a los dos monstruos. La persona que lo invocó empieza a colapsar, pues siente el dolor de Caesar, a lo que decide ir de inmediato a la zona de combate para tratar de convencer a los soldados de que Caesar no es como los demás. Durante la pelea, los soldados centran su ataque al pobre Caesar, mientras que el mecha se ocupa de Godzilla personalmente. Caesar, sin muchas opciones, decide enfrentarse a los soldados para que no interfieran en su misión. Mechagodzilla y Godzilla estaban muy parejos en cuanto a fuerza y destreza, aunque Mechagodzilla utilizaría más sus armas para tratar de llevar la delantera. Durante el caos, la niña hacía lo posible para escapar y resguardarse en un lugar más seguro, pero para su suerte, lo que encuentra, fue a un bebé Godzilla zombificado. Afortunadamente, los soldados con máscaras de gas la socorren y ahuyentan al bebé Godzilla por ahora. En un punto, Anguirus emerge desde la tierra, y se acerca al Mechagodzilla para tratar de socorrer a Godzilla, pero King Caesar no lo permitiría y empezaría a atacarlo. Los superiores lo vieron con asombro desde la base, pues se dieron cuenta que Caesar no es como los demás, pues no pensaban que él estaba del lado suyo, así que el comandante ordena que no lo atacasen por el momento y centren todo su arsenal en Godzilla. La balanza estaba a favor de los humanos, pues parecía que la combinación de Caesar con los humanos parecía surtir efecto, pero en un punto, Godzilla lanza un rugido inmenso, y empiezan a llegar varios monstruos más para atacar a Caesar. El comandante ordenó a los soldados que lo ayudasen, pues necesitaban toda la ayuda posible para vencer a Godzilla. Mechagodzilla saca una cuchilla de su mano, y empieza a provocarle heridas graves a Godzilla. Los hombres dentro del mecha se preparaban para dar el golpe final, a lo que cargan todos sus propulsores para acabar y decapitar a Godzilla. Pero Mechagodzilla termina decapitando a Caesar accidentalmente, pues Godzilla se apartó de la movida. El comandante ordena que disparen el arma secreta y que exterminen de una vez por todas a Godzilla, a lo que soldados preparan el cero absoluto, un arma el cual podrá congelar a Godzilla, para luego estos den el golpe final. Desgraciadamente, Rodan Zombie aparece y empieza a atacar y picotear uno de los ojos del mecha, fallando el tiro. Godzilla empieza a contraatacar más furioso que nunca, y durante su batalla, los monstruos empiezan a devorar los restos del pobre Caesar. Mientras más pasaba el tiempo, los gases empezaban a entrar al mecha, pues luego de que Rodan atacase uno de sus ojos, dejó vía libre para que los gases penetren dentro del mecha y así los soldados sucumbiesen al virus. La niña que había sido rescatada, ya había sido infectada por ese virus, y empieza a atacar a sus salvadores. El comandante muy desesperado ordena que disparasen de nuevo el cero absoluto, pues solo queda potencia para un tiro más. Cuando el mecha se preparaba para dar el tiro de gracia, dos soldados dentro empiezan a colapsar, pues sin que se dieran cuenta, aspiraron el gas radioactivo, lo que llevó que Mechagodzilla cae al suelo, y en un acto de cobardía y enojo, Godzilla aplasta la cabeza del mecha.
El comandante muy triste ordena a sus soldados que se retiren, pues todo estaba acabado. Sin embargo, las comunicaciones no funcionaban, pues algo interfería con los sistemas. Mientras tanto, en la isla Calavera, las Shobilin, la gente de la isla y lucían algo nerviosos, pues tenían un mal presentimiento. Las Shobilin mencionan algo. Él se acerca. Él ya viene. La Antártida. A toda velocidad, el Kaiju Maguma corría por su vida, pues algo lo estaba persiguiendo sin descanso. Maguma vio a toda su especie morir de la peor manera, y aun por más que luchase, sabía que no podía hacerle frente a esta amenaza. Desde hace horas corría tratando de buscar un escondite, y sus fuerzas cada vez se estaban desvaneciendo. Solo hasta que se topa con un acantilado, del cual marcaría su final, pues su depredador lo tenía acorralado. Mientras tanto en el refugio, la escasez de alimentos se hacía evidente, pues a pesar de que eran muy pocas personas los que quedaban, era cuestión de tiempo para que se acaben los recursos y los sustentos. El comité estaba furioso y decepcionado de que su arma más poderosa no haya funcionado contra los monstruos, y sabían que tenían los minutos contados, pues solo era cuestión de tiempo para que las criaturas encontrasen el refugio. El comandante triste, no sabía qué responder. Él perdió toda esperanza desde que el mecha fue destruido, y no sabía qué más hacer al respecto, y el comité lo presionaba y le recalcó que será mejor que piense en algo, o lo relevarían de su cargo, aunque es algo que ya no le importaba, pues sabía que ya no quedaba esperanza alguna, y no tenía con qué combatir a los monstruos. Varios seguían insistiendo que aún podrían hacer uso de armas nucleares, ahora que muchas poblaciones han sido desoladas y destruidas por aquellas criaturas. El comandante finalmente se empeñó a hablar y les dijo que pueden hacer lo que quieran, y en eso, se retira. Mientras tanto en alguna parte en el estado europeo, todos los monstruos de igual manera empezaban a tener sus propios problemas, pues muchos de estos empezaban a discutir por la escasez de carne, y ellos aún querían más, pero se han devorado casi todo el mundo. Entonces, todos se empezaron a atacar unos a otros, comenzando una especie de guerra civil. En el refugio, el comandante al ver que ya no tenía cierta esperanza, prefirió retirarse por sí mismo, pues esto ya estaba más allá de su poder. No obstante, las luces empezaron a fallar, y un soldado lo llamó, pues necesitaban su presencia inmediatamente, pues tenía que ver algo de suma importancia. En la isla Calavera, Kon estaba muy alterado y furioso, pues sentía la presencia de algo o de alguien. Lo mismo sucedía con las Shobilin, pues esto además de ponerlas nerviosas, esto empezaba a asustarlas como ninguna otra cosa. Una de ellas por medio de su telepatía podía sentir que aún quedaba vida humana, y sugirió que era mejor ir de inmediato a buscar los pocos supervivientes para advertirles del gran peligro que se estaba por avecinar, a lo que le encargaron a Kon que cuidase a sus habitantes y al capullo, pues no tardarían mucho en volver. En el refugio, el comité podía observar que sus pantallas habían mucha distorsión y poca imagen, pero poco a poco empezaba a tomar forma. La imagen se empezaba a aclarar y se podía observar a un ser humanoide con una mirada siniestra, a lo que este se presenta ante todos. Vaya, veo que lo están pasando bastante mal mi gente y se les fue de la mano la situación. Todo el mundo exigía saber quién diablos era, y qué es lo que quiere. Ups, se nota que ni siquiera les hablaron de nosotros, pero en fin. Nosotros somos los Xiliens.
una raza alienígena proveniente del planeta X, y hemos venido a ofrecer nuestros servicios, o como ustedes lo dicen, vinimos a salvarlos a todos. Notamos que se encuentran en una situación delicada, todo esfuerzo y sacrificio de ustedes no tuvo éxito alguno y fue en vano, así que hemos decidido echarles una mano, pues compadecemos con ustedes, nosotros también pasamos por lo mismo en tiempos antiguos, pero afortunadamente logramos salir adelante. Sin embargo, el comandante se levanta algo alterado reclamándole que no necesitaban su compadecencia, y exigía saber a qué se refirió de que no les hablaron de ellos. El extraterrestre líder al parecer se da cuenta que no valía la pena ocultarles la verdad y empezó a hablar qué fue lo que pasó anteriormente. Resulta que, cuando sus científicos fue a explorar la isla de los monstruos para hacer sus investigaciones, una nave de los Xiliens fue de igual manera a explorar aquella isla, pero la nave fue derribada por Godzilla. El explorador muy herido cayó cerca de donde se encontraba el científico, así que, el explorador le otorgó una cápsula que contenía ese virus que comenzó todo el desastre. El Xilien líder les explicó a detalle lo que provocaba ese virus. En la edad mesozoica, los Xiliens cuando no tenían una forma concreta, estaban haciendo sus experimentos con distintas especies de dinosaurios, pero desgraciadamente algo salió mal, y la mayoría de los dinosaurios se salió de control, provocando que se atacasen unos a otros, asediados por una hambre incontrolable, por lo que tuvieron que contenerla. Entonces, tomaron la decisión de llamar a su dios, King Ghidorah, para hacerse cargo del problema. Ghidorah, al ser más un monstruo espacial, no podía ser afectado por tal virus, por lo que no le tomó mucho para erradicar el problema, extinguiendo casi la mayoría de los dinosaurios. El comandante los interrumpe muy furioso, recalcándoles que todo esto fue culpa suya, ellos fueron responsables de este atentado, y les hace saber que no les confiarían sus vidas a aquellos seres que provocaron la extinción del planeta. El Xilien líder se excusa que en realidad, que el explorador se escapó deliberadamente con el virus sin su consentimiento, pensaban ir tras él, pero al ver en sus monitores que fue derribado finalmente, pensaban que no tenía nada de qué preocuparse, pero los humanos agravaron la situación, tras que estos experimentaron con tal virus, sumándole que sus científicos no tuvieron el valor de revelarles la verdad, fueron ellos quienes condenaron a la Tierra, al no medir la situación y jugar con algo que no comprendían. Los superiores tranquilizaron al comandante y le pidieron que se sentase, pues querían escuchar al Xilien, y buscar la manera de cómo detener a la amenaza. Los Xiliens aún así aceptaron cierta parte de la culpa, pues la nave exploradora era suya, así que les propusieron que mandarían al mismo dios que logró contener la amenaza. Los Xiliens sugirieron que mientras Ghidorah se hacía cargo de los monstruos, se ocuparían de rescatar y resguardar a las pocas personas que seguían con vida en su planeta sanos y salvos hasta que la amenaza haya sido neutralizada. Los superiores no estaban muy seguros, pero bajo la situación no les quedaban muchas opciones, pues los recursos se acababan y necesitaban ayudar a esas personas. El comandante no estaba de acuerdo, así que prefirió retirarse antes que el comité les diera el visto bueno. En las fronteras de Arizona, el meteoro finalmente se abre, haciendo su presencia aquel dios que tanto hablaban los Xiliens, dirigiéndose a la zona donde se encontraban los demás monstruos. En los pasillos, el comandante escucha unas voces pequeñas, por un momento pensó que era su conciencia, pero en realidad, las Shobi-Jin lograron encontrar la base y al comandante, a lo que ésta sin perder mucho tiempo en explicarles quiénes eran, le dijeron que no confíen en los Xiliens por nada en el mundo. Lo que están trayendo, es mucho peor que las criaturas zombies. Ellas mencionan que todo lo que le dijeron son más que mentiras, ellos nada más quieren dominar y esclavizarlos, no les importa la vida humana, pues para ellos no son más que ganados en un matadero. El comandante, algo escéptico, no podía creer lo que veía, pero aún así no podía hacer mucho, debido que sus superiores están completamente de acuerdo con los Xiliens, pero aún así los vigilará de cerca, pues él tampoco confía en ellos, pues todavía les echa la culpa de lo que está pasando actualmente. Las Shobi-Jin algo desesperadas le dicen que no hay mucho tiempo, deben evacuar el refugio, pues les prometen que existe un lugar más seguro que hasta ahora es indetectable para los monstruos y está fuera de peligro. El comandante no estaba muy seguro, pues no sabía en quién confiar a estas alturas. Hasta que se escuchan unos rugidos que estremecen todo. Ghidorah se hace presente, y empieza su ataque dirigido hacia los otros monstruos.
Por más que lo superen en número, Ghidorah era imparable, pues logró sacar de combate a algunas criaturas, hasta que se enfrasca y se pone enfrente de Godzilla. Ambos dan una dura batalla, y por más que Godzilla lograse arrancarle pedazos de piel a Ghidorah, este último parecía completamente inmune a tal virus, ni siquiera el gas que emanaba Godzilla parecía afectarle en lo absoluto, y en poco tiempo, Ghidorah logró dominar al mismo Godzilla sin muchas complicaciones. Algunos monstruos trataron de hacerle frente, pero Ghidorah se lo sacaba encima, pero aún así, no se sabe cuánto tiempo más podría durar ese enorme dominio. Y tal como mencionaron los Xiliens, empezaron a evacuar y resguardar a las personas que aún quedasen con vida. Mientras tanto, en un zoológico, los zombies mientras estaban comiéndose a varios animales, estos se detienen y se retiran del lugar, como si algo los llamase. Se podía ver que el bebé Godzilla también se encontraba en ese lugar, y al momento de notar aquellos zombies yéndose, el bebé a pesar de no estar hipnotizado como los zombies, le entró curiosidad, por lo que se fue con ellos de igual manera. Las Shobijin aún seguían insistiéndole al comandante que era mejor que se larguen y evacúen el refugio de inmediato, pues Ghidorah no tardaría mucho en acabar con los otros monstruos y en llegar al lugar para destruirlo. El comandante sin muchas opciones, se lleva a las Shobijin y trata de hablar con sus superiores. El comandante logra advertir al menos a la doctora y varios soldados, que necesitaban irse del lugar pues algo horrible estaba a punto de comenzar, y debían advertirles a sus superiores. Sin embargo, antes de entrar a la sala de convocatoria, se podía observar que los Xiliens una vez más se hacían presente en los monitores dándoles un mensaje. Ellos mencionan que han rescatado a todas las personas que quedaban con vida, pero había un pequeño problema. Ellos mencionan que es una lástima que no formen parte del nuevo comienzo. De la nada un gas empieza a hacer presencia en la sala, y los Xiliens los observan con una macabra sonrisa. El comandante con la doctora trataron de cubrirse la boca para evitar inhalar ese gas, y hacer lo posible por abandonar el lugar. Mientras eso pasaba, una infinidad de zombies se empezaron a acercar al meteoro donde cayó Ghidorah, pues desde ese lugar sentían que algo los llamasen. Algo raro ocurría con ese meteoro, pues desde ahí se podía observar que empezaba a asimilar a todos los muertos. Mientras tanto, la batalla aún continuaba, Ghidorah aún seguía dominando a todas las criaturas, hasta que una pequeña estrategia elaborada, Anguirus logra morderle el cuello para distraerlo, a lo que Godzilla y Gaira arremeten contra Ghidorah. De nuevo el factor numérico fue una ventaja en la pelea, cuando la mayoría se abalanzan contra el rey del terror, logrando finalmente dominarlo sin importar qué tan fuerte fuese. En el refugio, se hacía lo posible por evacuar el lugar, pero era casi imposible, pues ese gas que empezaba a hacer presencia, era casi el mismo que emanaba Godzilla, a lo que la mayoría no tardaría mucho en transformarse en no muertos, pero el comandante menciona que lograron evitarlos antes, así que pueden hacerlo de vuelta. Las Shonijin mencionan que ya viene, que no se preocupen, que solo debían esperar un poco más. En el planeta X, los Xiliens miraban como Ghidorah era dominado por aquellos monstruos, pero eso no les preocupaban mucho, pues estos aún tenían un plan B, que estaban seguros que no habría absolutamente nadie que podría detenerlo. Aún así, varios preparaban sus naves para ir hasta la Tierra, solo para asegurar la victoria. Mientras eso pasaba, los monstruos lograron finalmente debilitar por completo a Ghidorah, a lo que estos se prepararon para devorarlo. Sin embargo, podían sentir la presencia de alguien, pero este no era como los demás, era algo mucho peor. Una bestia con un tamaño masivo se empezaba a acercar. De entre las ruinas, una bestia de un tamaño masivo se empezaba a acercar. Se lo ha bautizado como el monstruo Abaddon. Abaddon nació tras que los muertos vivos fuesen asimilados por un extraño engendro que se encontraba en el meteoro que llegó Ghidorah.
Los monstruos lo observaban con cierto asombro, pero aún así, ellos no darían marcha atrás, y se preparan para el combate. Los Xiliens observaban con cierta satisfacción, pues con la bestia Abaddon liberado, pensaban que ya no necesitaban al monstruo Zero. Mientras eso pasaba, el comandante con varios supervivientes trataban de sobrevivir a la horda de zombies, pero estos los estaban rodeando, dejándolos sin salida. Hasta que el techo del refugio se abre, y se trataba ni más ni menos que Mothra ya evolucionada, y en un acto, ella logra deshacerse de todos los zombies que estaban rodeando a las personas. Las Shobijin les dicen a todos los supervivientes que se suban a Mothra, pues ella los llevará a un lugar más seguro. Mientras que los monstruos luchaban con Abaddon, Ghidorah se percata de una presencia, así que va a ascensionarse mientras que los demás se matan entre ellos. A pesar de la ventaja numérica, Abaddon logró lo que Ghidorah o algún monstruo no pudo, pues este con su enorme tamaño logró dominar y deshacerse de varios monstruos, y de entre ellos, fue el simio gigante Gaira, pues a este le tocó ser asimilado y devorado por la bestia. Baragon trató de sorprenderlo por debajo de la tierra, pero Abaddon logra atraparlo, y en un acto infame, este lo parte por la mitad al pobre monstruo. El único en hacerle frente hasta ahora fue Godzilla, pero aún así, era poco probable que logre vencer por sí solo a la bestia, pues esto iba más allá que Godzilla se habría enfrentado antes, ni siquiera en vida había combatido con algo similar. Mientras eso pasaba, Mothra emprende el vuelo y trata de llevarse a los supervivientes a la isla Calavera. Sin embargo, Ghidorah la ataca por detrás, pero Mothra por pura suerte o por reflejos logró evitar el ataque, pero era solo el principio, pues Ghidorah se empeñó a seguirla. A pesar de que Mothra era más fuerte ahora, no podía luchar mientras tenga a las pobres personas, por lo que solo se empeñó a huir de la amenaza. Mientras que los Xiliens observaban, el líder de ellos les comenta que envíen las naves de defensa, pues aunque tengan dominado la situación, solo querían asegurar la victoria, o como última opción, idear un nuevo plan si las cosas no salen como lo planearon. Abaddon logra derribar a Godzilla, e intenta asimilarlo así como lo hizo con los demás. No obstante, el pequeño Godzilla Jr. aparece de la nada para tratar de ayudar. Abaddon lo arroja y lo estrella contra una estructura, y en el acto hace el intento de asimilarlo. Pero antes que eso suceda, Godzilla lanza su vómito con sangre radioactiva, logrando cortarle el brazo. De nuevo los monstruos empiezan a atacar, esta vez con la mayor brutalidad que atacaron antes. Mothra aún seguía huyendo de Ghidorah, y era solo cuestión de tiempo para que los alcance. Sin embargo, antes que Ghidorah lance un rayo triple de sus 3 cabezas, sorprende a la bestia salvando a la polilla, empezando un combate entre los dos. Mientras que ellos dos combatían, los monstruos a duras penas lograban al menos dominar a la bestia Abaddon finalmente, pero, el líder de los Xiliens ordenó a la nave que rescató a las personas anteriormente, y las envíen para que Abaddon los asimile. Con ello, Abaddon ahora aumenta aún más su masa, lo que le permitió asimilar uno más, y el siguiente fue nadie más que Kumonga, el cual adoptó características similares, como el hecho de que en su interior le salieron patas de araña hechas de carne, lo que le dotó de una mayor movilidad y agilidad en tierra. La batalla entre Ghidorah y Kong continuaba, pues a pesar de que Ghidorah tenía más habilidades, aún estaba cansado después de haber combatido con los zombies, lo que le dio mayor ventaja a Kong en la pelea. Entre los escombros del ya caído Mechagodzilla, algo empezaba a suceder. De nuevo Abaddon logra tener la ventaja sobre los monstruos, y en un segundo acto, lanza unas esporas de su espalda. Una de las esporas fue lanzada al mismo Ghidorah, lo que le provocó un dolor inmenso. Kong al percatarse de ello, y al oír los rugidos de aquellos monstruos, fue de inmediato hacia aquella zona, pues a pesar de que las Shobijin le dijeron que es muy peligroso ese virus, no quería quedarse con los brazos cruzados, y decide enfrentar a la amenaza de una vez por todas. Las Shobijin muy preocupadas se percatan de que Kong va directo hacia la amenaza, a lo que rogaban a Mothra que vaya a rescatarlo.
La situación era muy crítica, pues Abaddon estaba más imparable que nunca, y cuando estuvo a punto de asimilar a un monstruo más, sorprendentemente Ghidorah lanza uno de sus rayos, y empieza a atacar a la bestia, que incluso esto sorprende a los Xiliens. Ghidorah no permitiría tal lo sabía, como el hecho de atacarlo y tratar de asimilarlo, por lo que se une también a la pelea. Sin embargo, a pesar de ello, Abaddon aún era muy superior, por lo que no tardaría mucho en dominarlo y tratar de asimilarlo. Pero antes de ello Kong finalmente llega a la zona de combate, e intenta atacar a la bestia. Pero eso fue un grave error, pues cuando este quería encestar un golpe a la bestia, este abre sus fauces, logrando arrancarle el brazo al pobre Kong, dejándolo muy mal herido. Parecía que todo estaba perdido, pues Abaddon dominó absolutamente a todos en la pelea. Pero algo ocurría. Algo se empezaba a acercar, y se trataba del mismo Mechagodzilla. Las Shobijin se percatan de esto, y comparten esa visión con los demás supervivientes, lo que sorprende tanto al comandante y a la doctora. Lo que pasaba, es que al usar los huesos del ya fallecido Godzilla del 54, este reencarnó en el robot, pues al escuchar los gritos de dolor de aquellos monstruos, fue lo que lo despertó. Mechagodzilla se lanza al ataque hacia el monstruo Abaddon, pero este último logra atraparlo. Sin embargo, algo sucedía. El pecho del mecha empezaba a brillar. La doctora menciona que activó su secuencia de autodestrucción, cosa que no comprendía del cómo y por qué lo hacía. Las Shobijin les explicaron que esto lo hace solo para descansar en paz. Ellas mencionan que podían sentir su dolor debido a que los humanos usaron sus huesos deliberadamente para construir el robot y volverlo en una arma. Mencionan que solo lo hace para acabar con su dolor de una vez por todas, y que termine este conflicto. Entonces, Mothra logró salvar de la explosión al pobre Kong, aunque fue por un pelo. La explosión fue tan grande que dejó muy mal herido a Ghidorah, que apenas podía moverse. Para su suerte, de entre los escombros, los monstruos ahora sin Abaddon al frente, se lanzan hacia Ghidorah y se preparan para devorarlo de una vez por todas. Mothra logra llegar a la isla Calavera con Kong, e intenta sanar su brazo envolviéndolo de una seda para calmar su dolor. La doctora con lágrimas en los ojos se sintió mal por Mechagodzilla, mientras por el lado del comandante, solo se empeñó a saludarlo por su sacrificio. Pero, se podía escuchar unas voces. La voz era del Xilien líder, del cual menciona que esto está lejos de acabarse. Menciona que ya no necesitaban ni a Abaddon ni al monstruo Zero, pues ya tienen la fuerza para dominar la galaxia. Menciona que ahora tienen en su poder a todos los zombies bajo su control, y ahora los utilizarán para dominar los demás planetas. Les dice que no tienen intención de acabar con el planeta más hermoso aún, pues tienen otros planes que realizar, pero dentro de muy poco los volverán a ver, pues la pesadilla apenas comenzaba. Han pasado más de 20 años después de lo atentado. Los pobladores de la isla Calavera han avanzado mucho más de lo que uno esperaba, sabiendo ahora del habla y de la tecnología, pero aún siendo gente humilde con costumbres primitivas. La hija de la doctora se acerca a un comandante con ya muy avanzada edad, lo que le menciona que detectaron anomalías en otro planeta. Ella cree que se tratan de aquellos seres que acabaron con el 80% de la vida en el planeta. El comandante la lleva hacia un refugio sin decir una sola palabra, hasta que finalmente menciona algo. Él dice que ya sabía de antemano que esto sucedería, pero sin embargo, ellos estaban preparados. Mientras tanto, la raza de la nebulosa M detecta la presencia de varias entidades desconocidas, a lo que envían a su campeón Gaigan para dar la cara a la amenaza. Pero sin embargo, no sabe lo que le esperaba.
En los confines del espacio exterior, Son Fighter luchó sin cansancio con todas las bestias del terror, agotando su batería. Para su mala suerte, poco pudo hacer frente a los kaijus zombies. Los Garrogas lo observaban con cierta satisfacción, pues finalmente se deshicieron de su más grande rival. Sin embargo, los Xiliens les mencionaron que aún falta para el aperitivo. 20 años han pasado después de lo acontecido, y durante ese lapso, los pocos supervivientes compartían el terreno con los habitantes de la isla Calavera, evolucionando bastante en cuanto a sus costumbres, desarrollando un habla más fluido, pero aún siendo gente humilde con ciertas costumbres primitivas. La paz reinó durante ese lapso, esperando el momento de poder habitar el resto del mundo. Pero sabían que no podían hacerlo aún, pues aún tenían ese temor y ese presentimiento que la pesadilla estaba lejos de acabar. La doctora que acompañó durante toda la aventura tristemente ha fallecido, pero dejó una hija que sigue sus pasos y sus investigaciones. Durante el lapso, intento descubrir el punto débil o al menos averiguar la cura para las criaturas, pero toda investigación no dio ningún resultado, pues el virus no tiene cura alguna. Esto lo sabe perfectamente, pues estuvo realizando varias pruebas con el bebé Godzilla, quien fue encontrado entre las ruinas inconsciente, luego de que el Mecha Godzilla se autodestruyese. Tuvieron suerte que los Xiliens no lo pudiesen encontrar, pues gracias al pequeño pudieron investigar a más profundidad el virus Titanicus. Al parecer el pequeño no era como los demás, pues solo es agresivo cuando es agredido o cuando siente el peligro, lo cual fue una ventaja para ellos. A pesar de no poder encontrar una cura para el virus, pudieron al menos recrear ciertas formas de vida con su ADN, pues se sabe que se necesitaría toda la ayuda posible. Como dice el dicho, es mejor combatir el fuego con fuego. Una de las primeras mutaciones, fue una especie de hibridación entre el ADN de Godzilla con el de una planta, el cual se lo ha bautizado como Biollante. Biollante tenía la capacidad de despedir una especie de polen o gas relajante, algo similar a un perfume para los seres vivos, lo que permitiría neutralizar los gases radioactivos de Godzilla, digamos que es casi lo opuesto a este último. Lo siguiente, se trataba de una especie de mutación de una lagartija, el cual contaba con ciertas características similares al mismo Godzilla, solo que este no era tan grande y resistente, pero contaba con la habilidad de reproducirse a una enorme velocidad, lo que le permitió a la primera especie parir una enorme cantidad de crías. Pensaron que esto iba a ser peligroso, pero se lo pudo domesticar para que fuesen dóciles con los humanos, pudiendo responder y acatar ciertas órdenes sin que se rebelen. A esta especie se lo ha bautizado como los Silas. Pero claro, más allá de contar con una buena defensa, todo tiene su arma secreta, y la más letal en caso de que todo no salga como uno lo esperaba. La doctora gracias a los monitores se percató de anomalías ocurridas en algún planeta cercano, lo que la llevó a comunicarle a un comandante de ya muy avanzada edad. Ella le comenta que podrían tratarse de las mismas bestias que acabaron con casi toda la vida en la Tierra. El comandante sin responder una sola palabra la lleva a un refugio en donde le quiso mostrar algo que estuvieron trabajando por muchos años. En otro planeta, la especie de Orga ya había sido aniquilada y devorada por los monstruos, sin darles la oportunidad de evolucionar para tratar de combatir con los zombies. El Xilien líder menciona que ya es tiempo de ir por el postre. En el refugio, el comandante finalmente se empeñó a hablar. Él menciona que ya sabía que algún día esto pasaría. Menciona que desde hace largo rato estuvieron modificando y mejorando al ser con el más grande potencial. La doctora lo observa, preguntando que si se trataba de un Mechanicon. El comandante le niega esto, comentándole que no es ningún mecha, sino en realidad algo similar a un cyborg. Él lo ha bautizado como el Megacon. El Megacon es una versión más poderosa que el original, reemplazando ciertas partes de su cuerpo, sustituyéndolas por piezas metálicas, de las cuales pertenecen al caído Mechagodzilla. Lamentablemente no pudieron cubrir todo su cuerpo debido a que fueron pocas las piezas que pudieron rescatar. Su brazo fue amputado para evitar la infección, reemplazándolo por uno mecánico, esto con el fin de evitar la infección en su cuerpo, con la suficiente fuerza para dar golpes devastadores, generando terremotos de 6.4. Su rostro es recubierto por una máscara de gas, que le impide inhalar el gas que emana Godzilla de su cuerpo.
Pensaron en poder añadir misiles nucleares o un propulsor, pero debido a la escasez no pudieron implementar más mejoras, pero creyeron que sería al menos lo suficiente para poder hacer retroceder a los monstruos. La doctora pregunta, ¿y qué hay de Mothra? El comandante le responde que Mothra es fuerte, pero los años la están debilitando y no le queda mucho tiempo de vida, y aun con su poder era imposible que ella sola pudiese combatir con todos los zombies, pues ni Ghidorah o Abaddon pudieron con ellos. Hasta pensaron darle a ella las modificaciones del Megacom, pero las Shobi-Jin se negaron rotundamente, pues Mothra es pura y no permitiría ser modificada. La alarma de peligro suena, a lo que se pusieron en marcha para activar las defensas. Pensaron que se trataban de aquellos seres, pero en realidad, se trataba de Titanosauros, quien de alguna manera sobrevivió con el tiempo logrando encontrar la isla Calavera. De inmediato envían varios Silas para detenerlo, pero Titanosauros logra acabar con ellos. Entonces, el comandante decide enviar al Megacon para demostrar su poder, lo que empieza una batalla explosiva. En la base de los Xiliens, los sirvientes le comunican al Xilien líder que Gaigan ya está preparado. El líder menciona que puede que seguro los humanos ya están preparados para su llegada, pero los Xilien de igual manera lo están. De alguna forma se hicieron con el cuerpo de Gaigan, modificando su cuerpo en su totalidad, volviéndolo en un cyborg, esto debido a que los monstruos lo devoraron casi en su totalidad, solo apenas dejando el torso y su cabeza intactos. Ellos vieron que Gaigan tenía un enorme potencial, pues desde que se encontró con los zombies, fue el que más dio una pelea agotadora con todos, sin importar el número de su rival, pero al final cayó ante ellos. Aún así le dieron la oportunidad de servir a los Xiliens, pues la verdadera pelea estaba a punto de comenzar. En el refugio, luego de que Megacon lograse vencer finalmente a Titanosauros, un científico le comunicó algo interesante a la doctora y al comandante. Menciona que durante estos últimos 20 años, les fue imposible encontrar una cura para neutralizar el virus, pero hallaron finalmente la forma de acabar con ellos. Hace años, el fallecido Dr. Serizawa logró lo que ningún otro ser humano pudo, y fue el hecho de matar al primer Godzilla, esto gracias al artefacto conocido como el destructor de oxígeno. El científico menciona que puede que sea imposible crear una réplica exacta de aquel artefacto, pero menciona que al menos pudieron recrear algo similar. Cuando estos lograron rescatar los restos del mecha, se toparon con algo interesante. Y es que hallaron una especie de microorganismo pegado entre los huesos recubiertos de metal. Realizaron todo tipo de pruebas, y vieron que es proveniente de aquel destructor de oxígeno. Al poco tiempo pudieron recrear una réplica de aquel microorganismo e hicieron las pruebas en una muestra de piel de aquel bebé Godzilla. Lo que pasó después, el microorganismo terminó por carcomer toda la muestra de piel en menos de un minuto. Pensaron que quizás sea la última esperanza que podrían tener, pero necesitaban crear miles de estos organismos, esparcirlos en el aire para que caigan encima de los monstruos para que estos terminen por carcomer su carne. El comandante pregunta que en cuánto tiempo estará listo. El científico le dice que solo necesita 48 horas para tener todo listo. El comandante menciona que no hay tiempo que perder y es hora de prepararse. «36 horas después, se tenía todo listo para lo que sería la última batalla para la humanidad. El comandante dio un discurso tanto a los aldeanos y a los pocos supervivientes que quedaron, que hay una posibilidad de que finalmente recuperen la tierra, no puede asegurarles la victoria, pero ya vio morir suficiente gente, y no se permitiría ver más vidas sacrificadas. La doctora tuvo una breve conversación con las Shobi-Jin, de las cuales comentan el miedo de los Silas y Mothra. Ellas sabían que aquellos seres son demasiado peligrosos, que ni la maldad de Ghidorah pudo contenerlos. La doctora les menciona que todos están asustados, pero es tiempo de luchar con sus peores miedos. Fueron ellos quienes provocaron todo esto, y es tiempo de ponerle un fin ante todo. Los Silas y Kon se ocuparán de atacar al enemigo, mientras que Mothra solo se ocupará de esparcir el variante del destructor. Sin embargo, el cielo de inmediato empieza a nublar. Ellos ya estaban aquí. De inmediato se ordenó a toda la gente que se refugie.
No estaba del todo previsto que los Xiliens llegasen de inmediato, pero aún así no iban a retroceder, por lo que se ordenó que a los Silas que se pusiesen en alerta. Mientras que Kong, solo se lo liberará cuando salga el alfa. El científico estaba muy nervioso, pues el destructor aún no estaba listo del todo, pero el comandante le mencionó que le darán el tiempo suficiente para que termine por desarrollarlo. Los zombies empiezan su ataque contra los Silas, pero por más que los superen en número, los zombies eran más fuertes y salvajes. Cuando los Silas al menos lograron finalmente inmovilizar a los zombies, los Xilien enviaron a su nuevo campeón, en este caso Gaigan. Los humanos desconocían completamente a este ser, y se quedaron asombrados por su alta gama de poder, pues a este le fue fácil masacrar a los Silas sin problema. Al ver tal amenaza, prefirieron enviar al Megacon para que se haga cargo. Sin embargo, la compuerta donde se lo retenía se atoró, lo que empezó más a desesperarlos. Lo peor se vino, cuando los monstruos acuáticos Dagar, Amanda y Baran estaban por debajo del agua, y se dirigían hacia donde estaban los civiles refugiados. Entonces, se tuvo que enviar a varios Silas para interceptarlos. A diferencia de muchos, estos eran unos kamikazes, por lo que llevaban cargas explosivas con ellos, preparados para estallar en pedazos junto con su rival. En un momento desesperado, Mothra finalmente se decide en ir a enfrentar la amenaza, encarando a Gaigan principalmente. El comandante molesto no quería eso, pues se suponía que ella se tuviese que encargar de esparcir el parásito. Los kamikazes lograron al menos detener y asesinar tanto a Dagara y Baran, pero Manda se logra escapar. Cuando Mothra iba a lanzar su ataque final, el comandante ordenó que no, pues el ataque vaciaría toda su energía, y la necesitaban urgentemente, por lo que Mothra sin muchas opciones tuvo que retirarse del lugar. Megacon con su fuerza trató de destruir la compuerta y poder entrar a la batalla. Al poco rato varios Silas se empezaban a convertir en zombies, por lo que esto cada vez empeoraba. En un momento los extraterrestres envían varias cápsulas que contenían el gas tóxico, para así los demás Sila fuesen infectados. Los Xiliens, complacidos de que todo estaba bajo control, antes que cantase victoria, tentáculos hechos de plantas empiezan a emerger de la tierra para matar a los infectados. No era ni más ni menos que Biollante, quien se revela ante todos, logrando al menos neutralizar el virus. Sin embargo, los Xiliens se dan cuenta de esto, por lo que empiezan a bombardear a la planta sin piedad, a un punto de que ésta termina por marchitarse. Cuando los humanos pensaron que todo estaba perdido, algo ocurrió. Megacon finalmente llega al campo de batalla, encarando a todos los zombies, inmovilizando tanto a Rodan y Anguirus sin problema, hasta en un momento, Manda trató de enrollárselo, pero la fuerza de Megacon fue tan grande, que terminó por partirlo por la mitad. La cosa se decidió finalmente entre Megacon y Gaigan, que a pesar de que este último estaba mayormente equipado, la fuerza de Megacon lo superaba por mucho, logrando al menos destrozarle la cabeza y arrancarle sus cuchillas. Los Xiliens, algo frustrados, deciden finalmente liberarlo. Godzilla finalmente aparece ante todos. El comandante, al mirarlo fijamente, aún le trae recuerdos dolorosos de hace 20 años. Megacon y Godzilla se encuentran por primera vez, y se miran fijamente, esperando el momento en que uno ataque. Los Silas trataron de atacarlo, pero fallan miserablemente. Los dos colosos se enfrentan finalmente, dando quizás una de las batallas más explosivas y encarnizadas, quizás más que la que tuvo contra Mechagodzilla o con Batra. El científico finalmente les comunica a los demás que el parásito ya está listo, pero se necesitaba ayuda para poder preparar las cápsulas para que Mothra lo lleve sobre los zombies. Megacon y Godzilla lo estaban dando todo, ninguno se sentía cansado, pero es evidente de que uno caerá, y el otro quedará en pie. El líder Xilien desesperado ordenó a sus tropas que envíen las naves, pues no permitiría que los humanos se salgan con la suya, por lo que empezaron a bombardear toda la isla Calavera, sin importar que estaban ahí sus zombies en el campo de batalla. Sin embargo, se empezó a estremecer la tierra.
Biollante había evolucionado, esta vez con un estado gigantesco, el cual, con sus tentáculos logró destruir a casi todas las naves de los Xiliens, e incluso este fue capaz de liberar una especie de esporas o ácido desde su boca a la nave madre, lo que provocó que ésta se empezara a deshabilitar y cayese, pero lo malo fue que terminó por estrellarse a Biollante, y debido al masivo tamaño de la nave, terminó así por destruir al monstruo. El Xilien líder está muy mal herido, y para su mala suerte, se topa con su fiel amigo Godzilla. Este último lo primero que hizo fue observarlo por un momento, hasta que termina por devorarlo al instante. Megacon lo esperaba por detrás, pues aún seguía en pie y con ganas de más. Sin embargo, algo ocurría con Godzilla. Godzilla había disparado después de muchísimos años una ráfaga de aliento atómico de su boca, esto debido que reunió todas sus últimas reservas de energía, disparando al centro de Kong, lo que provocó que esté herido de muerte. No conforme, Godzilla se acerca a Kong y al igual como hizo con el mecha, Godzilla se empeñó a aplastarle la cabeza a Megacon, matándolo al instante. Parecía que todo estaba perdido, pero el comandante dijo unas palabras. Libera al destructor Mothra. Mothra desde el cielo, estaba esparciendo el parásito come carne sobre todos los muertos. Todos los muertos empezaron a caer, entre ellos estaban los Silas ya infectados, Gorosauros, Rodan, Anguirus, y por supuesto el pobre Godzilla. Su piel se empezaba a carcomerse por completo, sin darle la más mínima oportunidad. Lo único y lo último que se pudo ver de Godzilla, fue que este ya había sido consumido por el parásito hasta los huesos. Los zombies han muerto finalmente. ¿A qué costo? Meses después, los humanos trataron de repoblar el resto del mundo. Algunos se quedaron para reconstruir sus vidas, mientras que otros siguieron su camino. Nuevos problemas se podrían desarrollar, pero la verdadera amenaza finalmente fue neutralizada. Muchas personas rezaban por el enorme sacrificio de King Kong, quien dio su vida por todos. Mientras que las Shobijin rezaban por aquellas almas para que pudiesen descansar en paz. Han pasado más de 2 años desde el último atentado. Fue hace tiempo, en el que la humanidad presenció el verdadero terror. En su último afán de tratar de eliminar sus problemas, deliberadamente jugaron con algo que no comprendían.
por culpa de su ignorancia, provocaron casi la extinción de la humanidad, pues terminaron no solo por infectar al mismo Dios, sino casi a todos los titanes de la Tierra, al punto que estos en su mayoría se devoraron a casi toda la vida viviente. Ni siquiera la intervención de seres místicos o artificiales pudieron contenerla. Mucho menos seres de otros planetas pudieron con la amenaza. Incluso razas de muy avanzada tecnología o coeficiente intelectual, no pudieron controlar a aquellos seres. Solo fue un milagro que ayudó a la humanidad, pues al tener mínimo varios aliados muy valientes, pudieron al menos detener de una vez por todas el brote o la amenaza en el mundo, aunque eso significó un alto precio. Fue un enorme esfuerzo, pero la humanidad demostró que no se rendiría tan fácil, por lo que luego de su victoria, poco a poco se repoblaría la Tierra. Sin embargo, fue tan solo el preludio de algo que supera lo antes visto. En la sala de investigaciones, Godzilla Jr., aún después de haber sido de gran ayuda en la última batalla, estaba siendo estudiado por los científicos para poder hallar alguna cura por más que sea imposible, o al menos estudiarlo más de cerca sobre su comportamiento dócil, pues este no era como los demás monstruos que atacaron. Al parecer solo es agresivo si lo provocan o si es molestado, aunque también les parece curioso cierto comportamiento, pues llegó cierto momento en el que este se defendió o ayudó al Godzilla mayor en la última batalla con Abaddon. Esto más que nada podría deberse que al estar compuesto con la misma genética, fue lo que lo impulsó a ayudar en ese preciso momento. La criatura no ha comido desde hace años, pero eso no lo ha debilitado o lo ha molestado en lo absoluto. En el momento que fue capturado, no mostró mucha resistencia, mucho menos cuando se le extrajo el ADN para crear las nuevas variantes en la última batalla. A la doctora más que nada le pareció todo esto muy curioso, destacando que fue el paciente cero para realizar la prueba fallida para acabar con Godzilla. Deduce que podría ser esto debido que al tratarse de una cría joven no mostraría mucha agresividad en su interior. En la isla Calavera, Mothra pasaría a ser la nueva guardiana de la isla, cumpliendo el último deseo de King Kong. Sin embargo, a esta no le quedaba mucho tiempo de vida, pues los años la han debilitado demasiado, por lo que era necesario prepararlo todo para crear un nuevo, continuando este ciclo sin fin. Las Shobijin estaban muy preocupadas, no solo por el estado de Mothra, sino que algo más las mantenía inquietas. Aún después de la muerte de los Kaijus zombies, desde hace 2 años algo las tenía muy preocupadas, pero ahora ese sentimiento era mucho más fuerte, teniendo un mal presentimiento. Ahora que la muerte de Mothra se avecinaba, no habría ningún guardián para encargarse del orden natural de la Tierra. En las profundidades marinas, un submarino pasaba a hacer sus investigaciones, desde encontrar vida animal. Hasta que de pronto en sus radares notaron una presencia acercándose, pero este parecía una bestia de un tamaño masivo y se acercaba a toda velocidad. No podría tratarse de una ballena, pues desde el atentado quedaron completamente extintas. Se hizo lo posible por visualizar a la bestia, hasta que el submarino fue atacado de golpe. No era ni más ni menos que Baran, el cual terminó por triturar y carcomer toda la nave. Poco tiempo esto fue informado a los altos mandos, hasta hacerle saber al primer ministro. A este le parecía meramente imposible, pues los zombies habían sido eliminados en su totalidad, y todo el mundo vio aquello. De pronto se ha reportado que la bestia ha emergido, acercándose poco a poco a la costa. El primer ministro quedó asombrado, pues no podía creer que Baran haya sobrevivido. La doctora deduce que podría deberse que este haya logrado ocultarse aún si la bacteria o el destructor haya sido liberado, manteniéndose oculto durante estos últimos 2 años. El primer ministro no permitiría que el terror regrese, por lo que ordenó al ejército que lo atacasen con todo. De todas maneras él no es Godzilla, así que es una ventaja más para acabarlo. Era muy evidente que aunque hayan evolucionado o tengan ya la suficiente experiencia, Baran sigue siendo un zombie come carne sin vida, por lo que deshacerse de él no iba a ser tarea fácil, por lo que este no le tomó mucho en destruir a sus atacantes, permitiéndole ir hasta la costa.
La alarma de emergencia ha sonado, por lo que se ordenó a toda la población resguardarse en el refugio más cercano. De inmediato Baran comenzó su ataque sobre toda la ciudad, tratando de alimentarse de toda la vida que encontrase en su camino, dejándose llevar por su instinto. Su ataque fue extendido hasta el centro de investigaciones, donde ahí se encontraba el Godzilla Jr., lo que esto lo perturbó y le permitió que escapase de su prisión. Se hacía todo lo posible por detenerlo, pero la amenaza era tan grande que necesitaban una ayuda extra para eliminarlo, por lo que, el primer ministro trató de comunicarse con las Shoujin desde el fondo de su corazón, tratando de pedirles ayuda con la amenaza. Estas lograron escuchar su plegaria, pero, estas le informaron que Mothra no estaba en condiciones para luchar, pues su muerte cada vez estaba más cerca. Esto decepcionó al primer ministro, pero aún así no se daría por vencido, mandando a su ejército al ataque. Parecía que Baran estaba imparable, pues no había nada que lo detuviese. Hasta que, desde el fondo de la tierra, algo empezaba a emerger. El suelo estaba retumbando que incluso llamó la atención de Baran. De pronto, mini criaturas emergieron, pero estos tenían una apariencia grotesca, lo que estos empezaron a atacar al mismo Baran. ¿Quiénes eran? ¿Qué clase de criaturas eran estas? En la isla Calavera, las Shoujin se han dado cuenta que la bestia que tanto las inquietaban finalmente ha emergido, lo cual esto las preocupó, pero ya sabían que este momento llegaría. La destrucción definitiva. Cuando se pensaba que Baran lucía imparable e indetenible, el suelo empezaba a temblar de manera brutal, y desde las grietas, emergieron seres grotescos y aterradores, parecían unos insectos superando el tamaño del hombre. Estos al ver a Baran, fueron de inmediato por él, trepándose todos y cada uno sobre la bestia. Por más que éste lo superaba en tamaño, eran miles para que éste lograse deshacerse de ellos. Esto llamó la atención del primer ministro, ordenando a las tropas retirarse, pues al no saber lo que son realmente prefirió no arriesgar más vidas. Las criaturas empezaron a carcomer la piel de Baran, lo cual esto le resultó familiar al primer ministro, puesto que algo similar ocurrió con los otros zombies. Baran no pudo hacer nada contra las mini criaturas, por lo que poco a poco este empezó a colapsar, quedando solo los huesos de la bestia, esta vez muriendo definitivamente. Después de haber presenciado tal momento, de inmediato los superiores trataron de asimilar y tratar de descifrar qué fue lo que pasó. La doctora menciona que las criaturas podrían estar relacionadas con aquel destructor, aquella bacteria que logró acabar con los kaiju zombies, pero necesitaban una muestra para poder confirmar sus teorías, pues era necesario verificar con qué están tratando nuevamente. Varios superiores mencionan que si se trata de la misma bacteria que logró matar a los muertos, entonces no habría nada de qué preocuparse, pues fueron ellos quienes lo crearon. Sin embargo, esto no despreocupó al primer ministro, pues menciona que no importa si ellos mismos lo crearon, en algún momento se saldrá de control, tal como pasó con el virus que terminó por infectar al mismo Godzilla. Esto desconcertó a los superiores, y en el acto, un científico hace presencia, y no es más que el mismo que ayudó a multiplicar la bacteria contra los zombies. Este menciona que hay un 90% que se trate del mismo, pero que de alguna manera ha logrado evolucionar con el paso del tiempo. Lo que han hecho los pequeños engendros, fue que estos terminaron por absorber lo que le quedaba de energía a la bestia, para luego terminarse por inyectarle partículas de microoxígeno en su cuerpo. El primer ministro pregunta a qué se debe su ataque solo en Baran. El científico no lo tiene muy en claro, pero podría teorizar, de qué fue la razón por la que Baran emergió a la superficie, no por atacar, sino para escapar de sus atacantes. Las Shoujin de manera muy desesperadas le dijeron al primer ministro que la nueva amenaza es peor de lo que creen, y deben detenerlo lo más antes posible. El primer ministro pregunta de cuál amenaza hablan. Ellas le mencionan que aquel ser que asesinó a Baran es mucho peor de lo que creen, incluso es más peligroso que los mismos zombies. De pronto el general le hace saber algo al primer ministro. Y es que, los seres insectoides han vuelto a emerger desde fondo del suelo, y han empezado su ataque sobre los civiles. También le hacen saber que el bebé Godzilla ha escapado de su prisión. El primer ministro menciona que luego arreglarán eso, y centren su ataque hacia los engendros y resguarden a los civiles.
Mientras, en la isla Calavera, los aldeanos y las Shobijin rezaban por la pobre Mothra, la cual está a punto de morir. Sin embargo, esta se da cuenta de la situación por la que está pasando nuevamente la Tierra. Las Shobijin le rogaban que no lo hiciera, pues no tiene el poder para enfrentar la amenaza. Sin embargo, Mothra les hace saber que aún queda una pequeña luz de esperanza. Entonces, esta de inmediato emprende vuelo, usando las últimas fuerzas que le quedaban, siendo quizás la última vez que la veremos. Mientras tanto, el ejército hacía todo lo posible por eliminar a esos monstruos, de los cuales han aumentado aún más su tamaño, volviéndose más agresivos que nunca. Sin embargo, la humanidad no desistiría, luchando con todas sus fuerzas, aquello era un instinto puro de supervivencia. En un momento, una abuela hacía lo posible por escapar de uno de esos monstruos con su nietito, pero lamentablemente tropieza, y la criatura se le sube encima, mientras que el niño ve horrorizado como la bestia mata de manera brutal a su abuela. Hasta que uno más se acerca y ataca al niño. Mientras tanto, en los rincones de un callejón, el Godzilla Jr. se encontraba vagando en aquella zona, sin saber qué más hacer al respecto. Entonces, se topa con un vagabundo que aparentemente era ciego, pero este de alguna forma se da cuenta de la presencia del pequeño Godzilla. El vagabundo pensó que era esas criaturas que la gente gritaba, pero aún así no le importaba en lo absoluto, pues él no tenía miedo a la muerte. Él sabe que la humanidad le falló a la Tierra, y prefiere morir antes que seguir escuchando aquellos gritos de la gente, de todas maneras ya no le quedaba más nada en la vida. Hasta que en un momento el pobre se toca el corazón, y cae al suelo sin vida. El pequeño, en vez de acercarse a comer lo que quedaba del hombre, prefirió retirarse del lugar. Las criaturas de pronto se empezaban a juntar. No eran miles, sino millones de estas, de las cuales emergieron del mismo suelo, todas y cada una juntándose en un punto en común. Esto llamó la atención del primer ministro, el cual ordenó que bombardeen aquella zona donde se encontrasen, pues si se juntan será más fácil acabar con estos de una vez por todas. Entonces, el ejército comienza a bombardear aquella zona, tratando de exterminar aquella amenaza. Cuando el ejército cesó su fuego, algo se empezaba a visualizar. Un demonio de un tamaño masivo ha aparecido. Las criaturas aparentemente se han fusionado para formar un monstruo que parecía sacado del Averno. Se lo ha bautizado como Destoroyah. Este de inmediato empieza a aniquilar a todas las fuerzas militares con tan solo una ráfaga de poder, conocido como el aliento de microoxígeno. El primer ministro no puede creer lo que sus ojos están viendo. Y es en ese entonces, que le informan que Mothra está en camino. Lo único que este hace junto con su gente, fue solo arrodillarse y rezar, pues Mothra, era la última esperanza que le quedaba a la humanidad. Mothra, con todo lo que le quedaba de energía, hacía lo posible por hacerle frente a la amenaza, pero era muy obvio que eso ni cosquillas le podría hacer, pues el monstruo Destoroyah estaba al tope de su poder, logrando herir a la pobre de manera brutal, al punto que este terminó por cortarle un ala y pisotearla sin piedad alguno. Las Shobijin, muy asustadas, hacen saber que esta bestia no se compara en maldad al mismo Ghidorah, pues este era el mismo demonio en persona, y ha venido a castigar a la humanidad. Cuando la bestia estuvo a punto de pulverizar a Mothra con su rayo de microoxígeno, un rugido llama su atención. No era ni más ni menos que el bebé Godzilla, el cual sin miedo alguno se pone enfrente de aquel ser. Destoroyah, sin pensarlo dos veces, este se lanza ante el pobre pequeño para tomarlo del cuello, para luego azotarlo sin piedad alguno y rematarlo con su rayo mortal. La bestia una vez más emprende vuelo, continuando su ataque contra la Tierra. El pequeño Godzilla, con sus últimas fuerzas, da un grito de dolor incesante que se escucha por todo el mundo. Fue en ese momento, en el que Mothra escucha aquel grito de dolor. Ya no le quedaban más fuerzas, pero esta ya sabía lo que debía hacer. Se ha dado cuenta que aquel bebé era un ser de corazón puro, el cual no presenta maldad alguna en su corazón, por lo que de inmediato se pone encima del bebé, otorgándole sus últimas energías. Hasta que
Godzilla Jr. ha cambiado, pero, este lucía muy diferente. Su piel ya no presentaba ninguna cicatriz o herida en su cuerpo como los zombies. Este de manera milagrosa ha renacido. De inmediato este lanza un rugido contra Destoroyah. Este de inmediato no tardó mucho darse cuenta de su presencia, por lo que ambos empezarían una batalla de proporciones bíblicas. Destoroyah era fuerte. Pero Godzilla lo era aún más, logrando esquivar todos sus ataques, demostrando una enorme agilidad, incluso muy superior a la de su padre. Destoroyah no importase qué ataque lanzase, su oponente lograba evadirlo con suma facilidad, hasta que Godzilla logra herirlo de manera brutal, al punto de que este intenta escapar de la batalla, pero Godzilla no permitiría que este huyese, por lo que lanzaría un poderosísimo aliento atómico sobrecargado al cielo, destruyendo por completo a la bestia infernal. Los soldados de inmediato se ponen en estado de alerta, pidiendo órdenes para atacar a Godzilla. Sin embargo, el primer ministro les ordena de manera muy molesta que se retiren del lugar, pues la verdadera amenaza fue finalmente destruida. El general no comprendía por qué, pues se trata de Godzilla. El primer ministro ordena que no lo atacasen, pues no presentaba ningún síntoma en su cuerpo, y que si no acataba sus órdenes, lo relevaría de su cargo. Godzilla sabía que aquellos seres no representaban ninguna amenaza para él, por lo que este se da media vuelta, dirigiéndose al mar. El primer ministro no comprendía del por qué lo seguía protegiendo, aún después de que fueron ellos que lo infectaron. La doctora menciona que, puede ser que, al haber absorbido el alma o poder Mothra, su corazón se ha purificado. No obstante, las Shobijin los interrumpen y les dicen que en realidad, fue porque este es su mundo, y él es el rey absoluto.